Yo quiero titular esta palabra que el Señor me dio: no dejes que la voz profética se ahogue. No dejes que la voz profética se ahogue. Esta palabra el Señor me la dio hace como 2 días. Quiero compartirla en tu corazón. Primer libro de Reyes, gracias Neisa. Capítulo 18, versículo 4, quiero entrar con esto. Y dice así: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Sí, esta escritura es muy importante. Vamos a ir ahora a Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, que es ahí donde nos vamos a desplayar y donde voy a hacer una introducción y que tengas tu oído y tu corazón alineado a la palabra del Señor, por lo que voy a estar soltando en esta noche, hora en España, soltando sobre tu vida y sobre tu corazón. Entonces ahora vamos al libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1, y dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espadas a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, y que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, sí, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces el versículo 7 dice: y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Ok, quiero entrar con esta palabra tan importante. Leímos primeramente, vamos a entrar por el principio. Leímos en el capítulo 18, hemos leído cuando Jezabel dice que mataba a los profetas. ¿Quién era Jezabel? Rápidamente vamos a entrar en esto. Jezabel era la esposa del rey Acab. Sabemos que tanto Acab como Jezabel eran personas malvadas, eran personas que hicieron volver al pueblo de Israel a la idolatría. Ellos hicieron caminar a Israel en la idolatría, en la perversidad y en la sexualidad ilícita. Entonces Jezabel era una bruja de aquel tiempo. Jezabel era una hechicera. Y dice la escritura en el capítulo 18, si leemos la historia que conocemos de Elías, que él mata a los 400 profetas que se sentaban a la mesa de Jezabel y eran de Acera y de Baal. En total eran 850 profetas. Ahora, los falsos profetas que se sentaban en la mesa de Jezabel, estaba la falsa profecía, estaban los hechiceros sentándose. ¿Qué hizo Elías? Deshizo toda la brujería que había en aquel tiempo. Deshizo la brujería, la compañía que Jezabel tenía. Por eso Jezabel se levanta con tanta violencia, con tanta rabia, a perseguir la vida del profeta Elías. Esto es muy importante que entendamos. Entonces, cuando Elías confronta al pueblo y le dice que se tiene que determinar a quién iba a servir, si a Dios o a Baal. Entonces sabemos la historia, que el Señor lo respalda a Elías con fuego, el Señor le da la victoria. Yo quiero que antes de ir al capítulo 19, quiero leer el capítulo 18 del versículo 31. Capítulo 18, versículo 31, y dice así: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Seguimos. Edificó con piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieren 2 medidas de grano.
Vemos que a lo primero Jezabel mataba a los profetas, los perseguía, les ponía temor. Ahora, luego que Elías, dice la Escritura que el altar de Jehová en aquel tiempo estaba arruinado. El altar de Jehová no estaba levantado. Y una de las cosas que tenemos que comprender en la guerra espiritual es que en un mismo territorio no se puede tener dos altares a la misma vez de diferentes dioses. Entonces Elías tuvo la valentía de parte del Señor y él tomó 12 piedras. El número 12 significa en la Escritura gobierno, significa poder, significa principios, significa reinado. Por eso Elías se movió bajo los principios del reino. Cuando nosotros nos movemos en los principios del reino, Dios siempre respaldará nuestra vida. Yo tuve el privilegio de estar en Israel en varias ocasiones y cuando estuve en el Monte Carmelo, estuve allí donde este acontecimiento pasó de Elías cuando confrontó al pueblo de Israel. Entonces, cuando estuve allí, justamente me tocó predicar sobre Elías. Cuando yo miré aquel lugar, el Monte Carmelo es un lugar muy alto, y también las piedras, tiene demasiadas piedras. Yo miraba y comencé a recorrer el territorio de lo que es el Monte Carmelo y tiene piedras muy grandes. Creo yo, la piedra más pequeña que yo pude ver era por lo menos del tamaño de una cama, la pequeña que yo pude ver. Entonces, aquí hay una enseñanza antes de entrar a lo que quiero ir. Entonces, Elías confrontó a los hechiceros de aquel tiempo. Elías no solamente los confrontó, sino que levantó un altar. Esto tenemos que tener en claro y que nos enseña que sin el altar nosotros jamás podremos tener victoria. Para tener un altar, para tener victoria, necesitamos tener el altar. El altar significa obviamente intimidad. El altar significa esfuerzo. El altar significa entrega, dedicación, rendición. Esto es muy importante que lo podamos entender. Que el altar, cuando Elías tuvo que agarrar las 12 piedras, como les dije, no eran piedras normales. No son piedras que uno se puede imaginar que son pequeñas, no, eran piedras grandes que requerían esfuerzo y tiempo para levantar ese altar. Elías derribó el altar de Baal y construyó el altar a Jehová. Esto nos enseña de que en nuestra casa, en nuestra vida, tenemos que tener solo un altar al Dios verdadero. Cuando nosotros tenemos altar, Dios nos dará la victoria. Una de las cosas que tenemos que comprender, que el diablo no va a mirar el intelecto, la elocuencia que tú y yo tengamos o los dones para ejercer el ministerio. Lo que nos da autoridad, lo que nos va a dar poder a nosotros delante del mismo infierno es el altar que nosotros tenemos construido. Es la intimidad, es la búsqueda, es la entrega. Y hoy en día se necesita gente que levante altares delante del Señor. Se necesita personas, se necesita que la iglesia se levante a reconstruir el altar de Jehová, que quizás estuvo arruinado por diferentes situaciones en nuestra vida. Tenemos que volver a la intimidad, tenemos que volver a buscar el rostro del Señor, tenemos que volver a esperar en la presencia de Dios, para que Dios nos dé la palabra, para que Dios nos inspire, para que el Espíritu Santo nos dé la palabra certera para compartir al pueblo, para compartir a nuestra generación. Yo quiero que entiendas algo, que tú y yo somos el depósito de Dios que lleva la palabra para soltarlo en medio de nuestra generación. Entonces nuestro altar es el que nos va a dar autoridad. Y rápidamente quiero dejarte esta enseñanza. Cuando tú tienes altar, entonces tus enemigos serán destruidos. La Escritura dice que cuando el profeta Elías levanta el altar, entonces él le dio muerte a sus enemigos. Sin altar no podremos matar, dar muerte, derribar a los enemigos espirituales. Necesitamos tener un altar, santo Dios. Otra cosa que nos enseña el altar, que cuando hay un altar levantado en nuestra vida, que veremos lo sobrenatural de Dios. La Escritura dice que en aquel tiempo, en el tiempo de Elías, no había llovido por varios días.
Elías por varios meses, pero cuando Elías levanta el altar, comienza a ver lo sobrenatural de Dios, ve caer el fuego, ve el respaldo del Señor, ve cómo Dios se manifiesta. Santo Dios, tú quieres ver las cosas grandes de parte del Señor, tienes que tener el altar, tienes que tener tu altar levantado, no un altar cibernético. Y perdona que te diga esto, hoy hay mucha gente que levanta altares cibernéticos, que pasa más tiempo en las redes y que luego no tiene un tiempo de oración, un tiempo de entrega, un tiempo de búsqueda con el Señor. Yo quiero decirte que Dios sigue hablando, yo quiero decirte que Dios te va a seguir inspirando. Dios tiene una palabra para ti, Dios tiene una palabra para tu generación, para el ministerio, para la nación que Dios te entregó, y más en este tiempo. Santo Dios. Entonces la palabra nos enseña que con el altar veremos lo sobrenatural, y termino diciendo esto para entrar a continuación de lo que quiero decir. Cuando hay altar habrá palabra de Dios. Elías tenía palabra, Elías pudo confrontar al pueblo. ¿Por qué? Porque como profeta tenía palabra. Un profeta necesita vivir en la presencia de Dios. Un hombre y una mujer que tiene un llamado, que tiene un ministerio, tiene que aprender a estar parado en la presencia de Dios y no salir de aquel lugar hasta que Dios te entregue la palabra que tú necesitas. Hoy hay una generación que se está levantando con lo fácil, una generación microondas, como digo yo, que lo quiere todo en 5 minutos, que no quiere pagar el precio, que no quiere esforzarse, que no quiere sufrir. Pero quiero decirte que en el ministerio se sufre, en el ministerio se derrama lágrimas, pero en el ministerio veremos la gloria de Dios y vale la pena servir al Señor. Entonces el altar nos representa de que habrá palabra de Dios. Hoy hay mucha gente, tu familia, tu iglesia, tu ministerio necesita una palabra directamente que venga del corazón de Dios, y la palabra no se recibe solamente en un Facebook, no se recibe en un Instagram, en las redes sociales o ir a YouTube. Que hoy hay mucha gente que en vez de buscar una palabra que venga de la palabra del trono de Dios, del corazón de Dios, es más fácil meterse en YouTube, copiar una prédica y desatarla. Pero yo quiero decirte que Dios tiene palabra fresca. Yo quiero decirte que Dios tiene la palabra para tu nación. Dios tiene la palabra para tu generación. Dios tiene la palabra para tu matrimonio, para tu ministerio. Santo Dios, en la presencia de Dios, Dios sigue hablando, Dios se sigue manifestando en los altares de intimidad. Ahí es donde aprenderemos a escuchar la voz de Dios, y más en este tiempo que estamos viviendo de crisis, de temor, de mil cosas, pero Dios sigue hablando. La escritura, la Biblia nos habla que Dios no hará nada sin que Él revele a sus siervos lo que ha de hacer. Dios necesita gente que se ponga en la brecha, que levante vallado, que tenga el oído para oír y decirle al Señor: heme aquí. Habrá alguien del otro lado que pueda decirle al Señor: heme aquí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Abre mis oídos, abre mi entendimiento, Padre, que nada me detenga, porque yo quiero hacer lo que tú me mandas hacer. Santo Dios. Y cuando tú tienes altar, tendrás la palabra adecuada, y el respaldo de Dios vendrá sobre tu vida. Dios no quiere que busques una palabra solamente en YouTube copiando una prédica. No, Dios quiere hablarte a tu corazón. Dios quiere impartirte, Dios quiere impregnarte de su presencia en tu espíritu para traer una transformación, y para traer una transformación a todos los que te rodean. El pueblo de Dios necesita palabra fresca. El pueblo de Dios necesita una palabra que baje desde los cielos hacia la tierra. Pero el capítulo 19, para entrar en materia, la escritura habla de que después que Elías había matado, había deshecho todo el nido de brujería que Jezabel tenía, Jezabel se levantó. Porque yo quiero que tú entiendas algo, y esto es guerra espiritual. Cuando tú te levantas a deshacer, cuando tú te levantas en contra, cuando tú enfrentas y te opones a lo que el diablo quiere hacer, el
el diablo se va a levantar. Pero yo te digo, no tengas temor, porque Dios estará contigo y el diablo está vencido. Cristo rompió las cadenas de nuestra vida para hacernos libres en Él y para que seamos nosotros el instrumento de poder aquí en la tierra por medio del Espíritu Santo. Elías estaba en un momento de victoria, pero Jezabel, esta bruja que nos habla también la Escritura en el capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 20 nos habla, y el Señor Jesús mismo habla de Jezabel y habla de que es una falsa profetisa, habla de que enseña, habla de que lleva a los siervos al adulterio. Entonces Jezabel es un principado. Yo quiero que tú entiendas esto. Jezabel es un espíritu, es un principado. Y si hablamos de principado, podemos decir que es el rango más alto que hay en la jerarquía diabólica, un principado. Y recordemos esto cuando en el libro de Daniel capítulo 10 leemos que cuando se aparece el arcángel Miguel y cuando se aparece el ángel del Señor, le dicen a Daniel: te hemos escuchado desde el primer día, pero el principado, óigame bien, el principado de Persia se me ha opuesto. ¿Qué significa? Y le voy a dar una clase rápida de esto. ¿Qué significa un principado? Como dije, es una jerarquía de las más altas que hay en el mundo espiritual diabólica. Un principado toma territorio. Un principado necesita ejercer su dominio y tomar territorio y traer influencia sobre hombres y mujeres que se dejan influenciar por este espíritu. Otro día les hablaré más de esto. Entonces, un principado no es hombre ni mujer, porque muchas veces la falta de conocimiento o la religión nos ha impuesto de que Jezabel es una mujer y que opera en la mujer. Pero quiero decirte que cuando se habla de principados, cuando se habla de espíritus, son asexuales, es decir, no tienen sexo. Por eso pueden tomar la forma que ellos quieran. El espíritu jezabélico, el principado jezabélico, se mueve tanto en hombres y en mujeres. Traen esa influencia. Y el propósito de Jezabel es meterse en medio de la iglesia, de los líderes, de los ministros, para traer una destrucción sobre la iglesia. Tenemos que entender esto, que nuestra lucha, como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 en adelante, nuestra lucha, Efesios 6:11 en adelante, dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y ahí habla, sino contra principados, potestades, gobernadores. Tenemos que entender que si Jesús mismo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 20, si el mismo Jesús habla de este espíritu, de este principado, es porque esto continúa influyendo. Pero nosotros tenemos que pararnos en el poder de la sangre de Cristo y tener la revelación para saber pelear conforme a la palabra del Señor. Entonces, rápidamente, explicándole lo que es el espíritu jezabélico, que trae idolatría. Este espíritu jezabélico trae idolatría, trae desorden sexual, trae también desorden, rebeldía, etcétera. Tenemos que entender que este principado se sigue moviendo, pero nosotros tenemos que tomarnos de la palabra de Dios, del arma que el Señor nos dio, y darle el golpe a Jezabel. La Escritura dice en el capítulo 19 del primero libro de Reyes, que dice cuando Acab le dijo a Jezabel, a su esposa, todo lo que Elías había hecho, que había matado a los profetas, que no había dejado a ninguno con vida. Jezabel manda un mensajero, tienes que entender esto, mandó un mensajero, y cuando Elías recibe esa palabra lo deshizo, esa palabra lo removió emocionalmente, porque una de las estrategias del diablo es tocar y manipular nuestras emociones. Tú tienes que entender
esto, más en el tiempo de la crisis. El diablo va a manipular tus emociones. Por eso hay momentos que tú te sientes bien, otros mal. Muchos comenzaron a dudar de su ministerio en este tiempo, a dudar de lo que Dios les había hablado. ¿Por qué? Porque ese espíritu jezabélico, esa guerra que viene, entonces comenzó a remover los sentimientos. Elías, cuando fue soltada esta palabra por el mensajero, Elías fue manipulado en sus sentimientos. Y sabemos la historia, que Elías huyó. Y cuando Elías huye al desierto y Elías pasan ciertas cosas que comienza a acontecer a causa de este espíritu. Número 1, Elías comienza a perder la visión, pierde el enfoque, comienza a perder la identidad, comienza a perder su llamado o a creer que su llamado había terminado. Elías quería morirse, había venido depresión, porque este espíritu jezabélico viene con todo eso. Jezabel quería arrancarle la cabeza al profeta, y como no pudo hacerlo físicamente, quería matar su destino. Oh, yo quiero que tú entiendas esto. El diablo, hay momentos que no te podrá quitar la vida, pero querrá matar el destino que hay en ti. Jezabel se levantó en contra de los profetas, mataba a los profetas, mata a los ministerios, mata al ministerio apostólico, profético, pastoral, a los 5 ministerios, porque el objetivo del diablo es, si no puede quitarte la vida, va a querer matarte en tu destino. Santo Dios, yo sé que estoy hablando a gente que en este tiempo de crisis, de pandemia, ha sentido morir su llamado, ha sentido morir sus dones, te has sentido perdido, te has sentido desorientado. Pero quiero decirte que la palabra de Dios es la que te comienza a alinear. Una palabra de Jezabel metió a Elías a la cueva, pero una palabra de Dios rompió la palabra de maldición de Jezabel y sacó Dios a Elías de la cueva. Yo sé que estoy hablando a gente que ha pasado esta circunstancia. Yo estoy hablando a los ministerios, estoy hablando a los profetas, estoy hablando a los evangelistas, estoy hablando a los ministerios, que tienes que volver a levantarte. Jezabel quiso matar a Elías físicamente, pero no lo podía tocar. Pero entonces quiso matar su destino, lo hizo dudar, le hizo pensar que su llamado había acabado. El diablo siempre va a traer pensamientos de muerte y de mentira sobre lo que Dios depositó en tu vida. Yo quiero decirle a alguien que lo que Dios depositó en tu espíritu, nadie lo puede matar. Que lo que Dios depositó en tu vida, no hay aguas del infierno que puedan apagar el fuego santo que Dios te marcó desde antes de la eternidad. Yo estoy hablando de esa generación que Dios ha llamado para este tiempo. Estoy hablando de esa generación que se ha sentido frustrada, que se ha sentido cansada, que el diablo ha trabajado en el alma. Pero hoy, en el nombre de Jesús, así como el Señor rompió la maldición y las palabras de Jezabel, hoy se rompe toda palabra del infierno para que la palabra de Dios corra sobre tu vida. Santo Dios, yo sé que en este tiempo que estamos viviendo, Dios está levantando la iglesia a otros niveles, pero el diablo se va a querer oponer, el diablo va a querer detenerte, el diablo va a querer matar a tu destino, el diablo va a querer detener el destino de tus hijos, de tu matrimonio, de tu generación. Pero alguien se tiene que levantar con la sabiduría, alguien se tiene que levantar con la palabra de Dios en esta hora, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Santo Dios, yo sé que hay gente del otro lado que ha sentido espíritu de depresión, de muerte, de cansancio, que ha dicho: ya no sigo más. Ese es Jezabel. Pero reprendemos en el nombre de Jesús toda artimaña de las tinieblas, reprendemos y quebramos toda obra del diablo, porque más grande es la palabra de Dios que toda palabra que el infierno quiera lanzar sobre tu vida. Yo puedo ver, puedo sentir en el espíritu que hay mucha gente que estaba agotada, que estaba cansada, que estaba desorientada, aún ministros que estaban dudando de su llamado, que estaban dudando del ministerio, porque Jezabel se metió para desordenar tus emociones. Pero hoy la palabra de Dios venga sobre ti, que la palabra de Dios venga para levantarte,
levante, que la palabra de Dios venga para destruir toda mentira del diablo en el nombre de Jesús. Santo Dios, oh, porque hay un depósito sobre tu vida. Y déjenme continuar para ir finalizando. Y la escritura dice que cuando él recibe una palabra de Jezabel, él quiso matar, él quiso quitarse la vida, matar, morirse. Él se escondió, pero llega un momento, santo Dios, que cuando Elías estaba en la cueva, sin destino, sin orientación, yo quiero decirle a alguien, yo siento en mi espíritu que hay gente que se ha sentido perdida en este tiempo. Te has sentido perdida, no te has encontrado a ti mismo, a ti misma, y dice, no soy la misma, no entiendo qué pasó, hay algo en mí. El espíritu jezabélico se levantó contra ti. ¿Por qué Jezabel se levanta contra los profetas, los apóstoles, los evangelistas sobre la iglesia de Cristo? Porque el espíritu profético es el que trae rompimiento. El profeta abre los cielos. El espíritu profético es aquello que desarma las obras de Jezabel. Y la iglesia tiene el poder dado por Dios para deshacer toda obra del diablo. Entonces Jezabel se va a levantar, y lo que Jezabel intentó hacer en Elías, aparte de robarle el destino, aparte de darle muerte a su destino y a su llamado. Oh, yo sé que hoy hay gente que se va a levantar en su llamado. Yo sé que hay gente que Dios va a sacudir el espíritu para que entiendas que el que te llamó será fiel para contigo, y que no hay diablo, no hay Jezabel, no hay infierno que pueda detener el fuego y la pasión que Dios puso en tu vida. Santo Dios. Jezabel no pudo quitarle la vida. Jezabel intentó matar el destino. Pero una de las cosas que Jezabel produjo en un momento fue que hizo callar la voz profética, hizo enmudecer la voz de Elías. Elías ya no profetizaba, Elías ya no hablaba, Elías ya dejó de hacer lo que hacía, porque tú tienes que entender que Jezabel, tú tienes que entender que el diablo se va a levantar en contra de ti para callar tu voz, para cerrar tu voz, para que no hables la palabra, santo Dios, porque el diablo sabe lo que hay dentro de tu vida. El diablo sabe lo que hay puesto en tu destino. Por eso yo estoy hablando de una generación que Dios te marcó antes de la fundación del mundo. Yo estoy hablando de una generación profética. Los profetas de este tiempo se tienen que levantar a profetizar, se tienen que levantar a oír la voz de Dios. Los profetas se tienen que levantar, los apóstoles se tienen que levantar, los evangelistas, los maestros, los pastores se tienen que levantar en este tiempo. Y si el diablo ha enmudecido tu voz, y si el diablo ha silenciado tu voz, hoy es el día donde la palabra de Dios rompe con todo silencio para que venga sobre ti el poder y la voz del Espíritu Santo. Oh, Robocanda Namashea, oh, Robocanda, yo sé que hay gente del otro lado que está recibiendo esta palabra, y Dios está diciendo, estoy levantando a la generación de la última hora, estoy levantando a la generación de la última hora. Los profetas se han callado por temor, por religiosidad, por mil cosas, y hay gente que se ha detenido en su llamado. Pero hoy Dios dice, tienen que despertar. Hoy Dios dice, se tiene que volver a escuchar la voz profética, se tienen que volver a levantar los adoradores. Hay muchos adoradores silenciados, hay muchos adoradores que apagaron la voz. Los adoradores proféticos se tienen que volver a levantar en este tiempo, porque el Señor está levantando a su ejército para el gran avivamiento que viene sobre la tierra. Santo Dios. Oh, Robocanda Namashe. Oh, yo estoy hablando de esa generación profética. Oro para que tu espíritu sea sacudido. Oro para que tu espíritu sea removido en esta hora. Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te levantará. No habrá Jezabel, no habrá infierno que pueda detener lo que hay en ti.
Y termino diciendo, cuando Elías llega un momento en el cual él estaba en la cueva, óigame bien, estaba en la cueva sin destino, sin visión, sin propósito, lo había perdido todo, estaba con espíritu de muerte y estaba depresivo. Pero cuando está en la cueva, lo que primero el Señor le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Yo quiero decirle que hoy Dios está hablándole a ustedes, diciéndole a muchos de ustedes, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces en la cueva? En otras palabras, ¿qué significa esto? Que el Señor le estaba diciendo a Elías, tú no fuiste diseñado para estar en una cueva. Tú no fuiste diseñado para estar escondido. Tú no fuiste diseñado para tener la voz callada. Tú no fuiste diseñado para tener temor. Porque Dios nos ha dado espíritu de valentía. Nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio. Santo Dios. Dios no te dio espíritu de cobardía. No, la cobardía fuera. El temor del infierno fuera en el nombre de Jesús. Porque Él te ha dado espíritu de valentía, de poder y de dominio propio. Se tienen que levantar los valientes. Se tienen que levantar aquellos que tienen rendida su vida al Señor. Se tienen que levantar aquellos que hicieron un pacto delante del Señor. Levántate en este día. Sacúdete el polvo y sigue adelante. Porque Dios no ha desechado tu llamado. Oh, robo Candanamashea, porque hay cosas mayores sobre tu ministerio, hay cosas mayores sobre ti, en la tierra que Dios te ha puesto, en la tierra de Chile, en la tierra de Colombia, en la tierra de Argentina, de Panamá, de España. Aunque la tierra sea dura, Dios te ha puesto a ti, te ha levantado a ti, porque Él ha depositado un poder sobrenatural para traer respuesta a la tierra donde Dios te ha plantado. Oh, santo Dios, santo Dios. Por eso Dios te llevó a Estocolmo. Por eso Dios te llevó a Italia. Por eso estás en la tierra en la que estás. Aunque Jezabel se levante, el destino que tú tienes será un destino que bendiga a una generación. Tú tienes que entender eso, que no es solamente para ti, sino que es un destino que va a marcar, que va a dar a otras generaciones. En este tiempo tenemos que levantar la generación profética. Tenemos que levantar la voz profética. Se tienen que levantar, como decía, los profetas de este tiempo, los pastores de este tiempo. Se tienen que levantar los apóstoles de este tiempo. Rebacanda, aquellos verdaderos que Dios ha llamado y que el diablo ha querido silenciar, pero que el Espíritu de Jehová no te dejará que te quedes en la cueva. La Escritura dice que cuando el Señor se le acerca le dice, ¿qué haces, Elías? Yo quiero decirte, oye, porque Dios te está diciendo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Dejaste de orar, dejaste de interceder, dejaste de predicar, dejaste de apasionarte. Dios te está diciendo, ¿qué haces, Elías? Sal de la cueva y vuélvete por tu camino, santo Dios. Porque el Señor le dice a Elías, vuélvete por tu camino. Oh, aleluya. Y cuando Elías pensó que todo se había acabado, cuando Elías pensó que ya no había destino, cuando Elías le creyó a Jezabel, yo quiero decirte, no le creas al diablo nada, porque el diablo no tiene poder en tu vida. Revístete de la armadura de Dios y pelea, porque Dios estará contigo. Se tienen que levantar los valientes de este tiempo. Y con la Escritura dice que el Señor le dice, vuélvete por tu camino. Pero el Señor le dice, Elías, tú no terminaste, tú no acabaste. ¿Quién dijo que tú acabaste el llamado? Y el Señor le dice a Elías, llena tu cuerno de aceite, porque ahora ungirás a profetas y ungirás a reyes sobre la tierra. Oh, santo Dios, que nos enseña esta palabra, que Jezabel quiso acabar con el destino de Elías. Jezabel quiso acabar con la herencia que Elías tenía dentro de su espíritu, santo Dios. Y si Jezabel hubiera derrotado a Elías, jamás se hubiera levantado Eliseo, jamás se hubiera levantado Jehú, santo Dios. Oh, aleluya. Se tienen que levantar los Jehú de este tiempo. Se tienen que levantar los profetas de este tiempo. Sin temor a lo que la gente diga. Si Dios te llamó, Dios te respaldará.
Y la escritura dice que el Señor le dice a Elías, vuélvete por tu camino porque no vas a renunciar. Todavía hay una herencia, todavía hay una generación, santo Dios. Yo quiero que abras los oídos para oír. Había una generación que Elías tenía que levantar. Había una generación de profetas que Elías tenía que levantar. Jezabel sabía que el depósito que Elías cargaba era poderoso. Yo quiero decirte que el diablo sabe lo que hay dentro de ti. Quizás ni tú sabes lo que Dios puso en ti, pero el diablo sabe que el depósito que hay en tu vida, el diablo sabe el poder, el diablo sabe la unción que hay en ti. Por eso te quiso callar, por eso quiso meterte en la cueva, por eso quiso robar tu destino, porque así como en Elías, santo Dios, así como en Elías cuando quiso robarle el destino a Elías, Dios le devuelve el destino. Y el destino de Elías era levantar a una generación. Yo quiero decirte que en tus lomos, yo quiero decirte que lo que Dios depositó en ti es un depósito para generaciones. A mí no me importa lo que hayas pasado y hayas dicho me caí, tropecé, profeta, levántate. La escritura dice levántate, levántate en el Señor, levántate en el poder de la fuerza del Todopoderoso, porque en el depósito de Elías estaba un depósito para una generación profética. Santo Dios. Jezabel sabía que si destruía a Elías, nunca se iba a levantar esa generación profética. Nunca se hubiera levantado Eliseo, aquel que iba a seguir el manto de Elías. Nunca se hubiera levantado un Jehú. ¿Sabes quién era Jehú? Jehú fue un profeta que Dios le manda a ungir a Eliseo. Pero Jehú fue el que derribó a Jezabel. Santo Dios. Jehú fue el que derribó a Jezabel. Y yo quiero desatar esta palabra. Habrá nosotros, quizás nuestra generación, no pudimos derribar a Jezabel, pero el depósito que hay en nuestra vida será que activemos a una nueva generación, y la generación que Dios levanta a través de nosotros derribará lo que nosotros no pudimos derribar. Santo Dios, no fue Elías el que derribó a Jezabel, no fue Eliseo el que derribó a Jezabel, fue Jehú. Jehú le dio muerte a Jezabel. Jehú destruyó toda la generación de Jezabel. Yo quiero decirte que no te detengas, porque el depósito, el manto que hay en ti será para la nueva generación, y esa nueva generación se levantará personas, se levantarán profetas, se levantarán hombres y mujeres que Dios unja con gran poder para derribar lo que tú y yo no pudimos derribar. Yo quiero que tú entiendas esto. Robo Kanda Namashe, yo quiero que tú entiendas esto tan poderoso en el nombre de Jesús, que entiendas que Dios está con nosotros y que el Espíritu Santo sigue ungiendo. Jezabel no pudo salirse con la suya. Estuvo a punto de derribar a Elías, pero la mano del Señor estaba sobre Elías. Yo quiero decirte, no te detengas. Quiero decirte, levántate, sacúdete la depresión, sacúdete la muerte, sacúdete todo pensamiento que el infierno ha puesto en tu espíritu, porque tú no eres una persona común. Tú no eres una persona normal. Dios te escogió. Dios te escogió con tu llamado, con tu ministerio. Algo va a arder dentro de ti nuevamente, porque lo que hay en ti, santo Dios, si Dios te llevó para Colombia, para Chile, ese depósito que está dentro de ti será el depósito que sea desatado sobre la nación y sobre las generaciones. Por eso las batallas que ha tenido, por eso los ataques que has tenido, por eso las confrontaciones que tú has tenido, porque Jezabel sabe, el diablo sabe lo que hay dentro de ti, pero tienes que levantarte hoy. Yo oro para que el Espíritu Santo te levante. Y así como el Señor le dijo a Eliseo, hoy el Señor vuelve a preguntarte, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Santo Dios, no dejes que tu visión se empañe. No permitas que tu visión se derribe. Sigue mirando hacia lo que Dios te dijo, porque lo que Dios te dijo te llevará al cumplimiento, santo Dios.